Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi programa. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Es para nosotros un honor poder estar contigo en este día y cada día, darnos la oportunidad de compartir contigo la palabra que el Señor nos está entregando. Simplemente es un privilegio. Así es que también quiero invitarte a que nos puedas visitar, no solamente que estés con nosotros en el programa, pero que nos puedas visitar en nuestra congregación. Está ubicada en el 12656 de la Gold Road, entre Briar Forest y Memorial. Esto es muy cerca del 6. Así es que pues si tú estás por toda esa área de Katy, toda el área, bueno, cerca de Galería, el 10, estás bienvenido para compartir con nosotros. Me gusta decir siempre que durante nuestra programación tenemos una línea de oración abierta. Allí está el número de teléfono, puedes llamarnos 713-408-3068 porque, bueno, queremos compartir contigo, queremos orar por ti, queremos entregarte una palabra, ministrar a tu vida. Este es un tiempo maravilloso, este es un tiempo sumamente especial y Dios nos ha permitido vivir en este tiempo maravilloso, pues vamos a vivirlo a la altura de la demanda. También si quieres entrar en nuestra página, es el www.globaladvancedchurch.org. Especialmente para la gente que le gusta estudiar la Biblia, tenemos muchísimas cosas allí que tú puedes accesar. Sé que va a ser de bendición para tu vida. Por favor, llámanos, busca también entrar, conoce nuestra visión, conoce nuestra misión. Es un tiempo maravilloso, así es que gracias por compartir con nosotros en todo este sentido. Si estás interesado en los bosquejos del programa, de cada programa que entrego, de las series, puedes ir a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Vas a hacer clic en me gusta y ya vas a ser parte de lo que es mi correo de personas a quien le envío semanalmente pues una nota o está allí también un artículo que escribo, además de los temas que con muchísimo gusto puedes entrar, abrir y también bajarlos para ti y compartirlos con la gente que tienes. Bueno, el día de ayer empecé una serie sumamente que sé que va a ser de mucha bendición. Tiene que ver con Nehemías. Y te decía que íbamos a trabajar en Nehemías, pero desde la perspectiva de un hombre, un hombre en las manos de Dios, que pudo edificar, que pudo restaurar con estrategias y con sabiduría de Dios en tiempos difíciles. Te decía el día de ayer que Nehemías es un nombre importante, interesante, significa Jehová consuela. Y compartía contigo el hecho de que es en los tiempos de mayor dificultad, es en los tiempos de crisis, donde Dios por su Espíritu Santo levanta, escúchame bien, hombres y mujeres que se convierten en ese instrumento de consolación, no solamente para su pueblo, hermanos, pero también para las naciones de la tierra. Hombres como Nehemías, Jehová consuela. Dice Juan 14:26 que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre iba a enviar en nombre de Cristo, Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría cada palabra que el Señor Jesús había dicho. Y es este ministerio de consolación a través de Nehemías, un ministro, un vaso en las manos del Señor en un tiempo difícil, que es enviado para traer una restauración a los muros de la ciudad, para traer restauración a un pueblo desolado, a un pueblo asolado, a un pueblo con mentalidad de cautivos, con mentalidad de esclavos. Sin embargo, Dios levanta a esta persona en ese tiempo para que los propósitos eternos del Padre pudieran ser establecidos no solamente en la ciudad, pero en cada familia que estaba allí representada. Estuvimos mirando el día de ayer, en el programa de ayer, mirando en el verso 4 del libro de Nehemías, que en el capítulo 1 dice que cuando el hermano de Nehemías, Hananí, llegó y le cuenta a Nehemías la situación de la ciudad, porque Nehemías le dice, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Han logrado hacer algo? ¿Han logrado reconstruir la ciudad? ¿Qué ha pasado allí? Y dice que cuando Hananí le cuenta a Nehemías la situación y le dice, mira, los muros siguen quemados, la ciudad está desolada, la gente está asustada. Dice en el verso 4 que cuando él escuchó esas palabras se sentó y lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante de Dios
el Dios de los cielos. Y yo te decía ayer que el líder de Dios, el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios, en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, es uno que puede traer el consuelo a la iglesia, traer el consuelo a la gente, es porque tiene el corazón del Padre. Ahora, nosotros vamos a ver a lo largo de este estudio que Nehemías no era un hombre, vamos a decir, suave, de palabras suaves, ni tampoco era un hombre que tenía estrategias populistas. Por el contrario, el consolador, el consuelo de Dios para una nación en ruinas, para una nación desolada, fue un hombre con un carácter que tuvo la capacidad de no solamente enfrentar a los enemigos, construir en medio de, vamos a decir, de acechanzas, en medio de murmuraciones, en medio de envidias, pero a pesar de eso, no solamente enfrenta al enemigo, lleva al pueblo a construir, levanta la estima del pueblo, le levanta el estándar al pueblo, y fue un hombre que confrontó el pecado. Y hago esta acotación por el hecho de que muchas personas piensan que es en tiempo de necesidades cuando se necesitan personas que tengan un corazón que simplemente le pase la mano, y como estás llorando, yo voy a llorar contigo, y bueno, a pesar de que hiciste eso, no te preocupes porque el Señor, tú sabes, va a ser. Tenemos eso se llama una idea babilónica de lo que es el consuelo. Y vamos a ver aquí, por quién es Nehemías, cómo el consolador, el consuelo de Dios viene a nuestras vidas en nuestros tiempos de mayor dificultad. Ahora, yo terminaba en el programa de ayer diciéndote que la visión de Nehemías en el momento que él viene delante del Señor en ayuno, en silicio, cuando él se duele delante del Señor por la condición de la iglesia, la visión que Nehemías recibe no era simplemente el de ir y edificar los muros, el de ir y poner nuevas puertas en la ciudad. Realmente la visión de Nehemías era establecer un contexto, propiciar un tiempo en medio de Jerusalén donde Dios, el Dios que ellos conocían de oídas porque habían estado demasiado tiempo cautivos en Babilonia, ese Dios que conocían de oídas, ahora se viniera y esas obras que eran historias en muchos de ellos, fueran reales en sus vidas, y ellos pudieran ver la mano poderosa de Dios a favor de sus vidas, que ellos pudieran conocer o experienciar el poder de Dios en sus vidas, viniendo en contra de sus enemigos, destruyendo las acechanzas del diablo. Esto es en realidad el corazón de Nehemías, y esto es algo que ha hablado mucho a mi corazón, porque como naciones, incluso como iglesias de naciones, estamos enfrentando tiempos tan difíciles, hermanos. Estamos enfrentando tiempos tan duros que se necesitan hombres y mujeres como Nehemías, que seamos el consuelo de Dios para la iglesia, pero que seamos gente, que tengamos la capacidad de subir al pueblo al nivel de restaurarse a sí mismo, de construir, de pelear por sus familias, de pelear por la paz de la ciudad, de establecer el propósito perfecto de Dios, donde llevemos al pueblo al punto que pueda encontrarse verdaderamente con Dios, que podamos propiciar experiencias profundas con Dios. Eso es los Nehemías de este tiempo. Dios está llamando a que Nehemías se levante nuevamente. Ahora bien, en esta estación Dios ha estado enfatizando no solamente la restauración, hermanos, pero estamos en un tiempo donde Dios ha estado enfatizando es el hecho de poder reconstruir en el orden del reino. Y me gustaría que pudiéramos revisar, te vuelvo a decir, a lo largo de este estudio, principios de edificación en el reino. Ahora, encontramos aquí cómo diferentes tipos de enemigos se enfrentan a Nehemías, cómo diferentes tipos de enemigos vienen para impedir que el propósito de Dios fuese establecido en ese tiempo. Pero vamos a ver cómo este hombre enfrentó a estos enemigos. Me gustaría que viéramos, que sigamos en ese mismo pasaje de Nehemías capítulo 1, porque encontramos que después de Nehemías, no dice ya en el capítulo 1 cuánto tiempo él estuvo, pero encontramos que Nehemías estuvo delante del Señor, y en el momento exacto, Nehemías pudo traer delante del rey una petición muy específica. Hay varias cosas que son importantes, pero
antes de mirar esos detalles, quiero que veamos en sí misma cuál era la petición de Nehemías. Nehemías era un hombre que iba a traer delante del rey en ese momento una petición que tenía que ver con el orden de política internacional. Quiero que entiendas la frase, quiero que entiendas la dimensión del pedido de Nehemías, porque muchos de nosotros, especialmente en este país, y aún en otros países que yo sé que nos miran a través de la web. Pero cada uno de nosotros está enfrentando situaciones y como naciones estamos enfrentando tiempos sumamente difíciles. Y cómo la iglesia puede ejercer un rol que trae no solamente paz, pero un rol de abrir puertas para que nuestras naciones puedan avanzar y para que la iglesia de Cristo pueda avanzar. El pedido de Nehemías era un pedido que tenía un corte de lo que se conoce como política internacional. Si vas conmigo a Esdras, capítulo 4, versos 17 al 23, es bien importante, porque aquí encontramos cuál era la situación políticamente hablando que estaba enfrentando en ese momento Jerusalén. Aquí Esdras estaba dirigiendo de alguna manera la restauración de Jerusalén. Y los enemigos se levantan y envían cartas al rey. Dice que el rey, luego de leer las cartas, dice que el rey envió respuesta. Estamos en el verso 17 del capítulo 4 de Esdras. Dice, a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria, y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. Verso 18. La carta, dice, la carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributos, impuestos y rentas. Ahora pues den orden que cesen aquellos hombres. Escucha esto, verso 21. Te vuelvo a decir que la petición de Nehemías tenía un corte de lo que se conoce como política internacional. Y dice que en ese momento el rey establece que la obra de construcción, verso 21, cesara, que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Verso 22, mirad que no seas negligente en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, estos se apresuraron a ir a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y con violencia. Ahora, pasa el tiempo y encontramos aquí entonces a Nehemías, que va a venir a establecer, va a traer una petición delante del rey, y la petición que le trae, ¿cuál es? Es, yo quiero que tú me envíes a esa ciudad, que ya la orden fue dada, que tenía que cesar la construcción, que tenía que cesar la reedificación. Yo quiero que tú me envíes con cartas para cada uno de los cancilleres, para cada uno de los gobernadores, que me envíes con la autoridad y con el poder para que la reedificación de la ciudad pueda ser nuevamente establecida o pueda ser restablecida. Y esto es sumamente importante, te vuelvo a decir, porque el pedido de este hombre fue a un corte de nivel que tenía que ver con una política internacional y que tenía dimensiones en lo que era el gobierno de este rey. Pero Nehemías fue un hombre que pudo recibir de parte de Dios no solamente la estrategia para poder hacer la petición de manera adecuada, pero Nehemías tuvo la capacidad de conocer los tiempos. Nehemías tuvo la capacidad de exactamente en la ventana de Dios, en esa ventana de oportunidad de Dios, venir con aquel pedido tan específico, de manera tan clara, tan precisa de parte del Señor. Y vamos a empezar a ver algunas cosas aquí, porque muchos de nuestros problemas como Iglesia de Cristo en este momento, por ejemplo, que tenemos situaciones políticas como Estado, tenemos situaciones políticas como nación, estamos enfrentando situaciones verdaderamente fuertes, pero uno de los problemas que tenemos es nos vamos al nivel de pasividad, nos quedamos callados y atemorizados porque creemos que si nos metemos en algo, bueno, es que nos van a acatar nuestro estatus legal. O, por otra parte, una iglesia, un liderazgo apresurado que no está entendiendo los tiempos de Dios o las estaciones. Fíjate que fue en el mes de Kisleu,
si encuentras allí nuevamente en Nehemías 1:1, cuando ese fue el año, eso es, dice específicamente, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Es en ese mes que viene su hermano y le dice cuál es la condición de Jerusalén. En ese momento que él recibe esa palabra, leíamos en el verso 4 que él entra en una búsqueda de Dios. Él empieza a buscar a Dios en ayuno y oración, y esa oración fue una oración acompañada de: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Y cuándo lo debo hacer? Y no es sino hasta el mes de Nisan que él presenta la petición. Fíjate, en Nehemías capítulo 2, verso 1 dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿qué pasó? El rey le dice: un momentico, ¿qué te está pasando? Estás teniendo un problema. ¿Por qué? Porque pues nunca te había visto esa cara. Dentro de lo que era la oportunidad de Dios, el rey le pregunta: ¿qué es lo que te está pasando? ¿Cuál es la situación que estás enfrentando? Y este hombre, por estar 4 meses en oración buscando al Señor, simplemente puede entender: esta es la ventana de oportunidad que Dios me está abriendo. Pero en ese tiempo de búsqueda de Dios, en ese tiempo de oración, en ese tiempo intenso de encontrarse con Dios, ¿qué hace Nehemías? Nehemías no solamente pone en claro la situación del país, no solamente pone en claro cómo tendría que hacer él para ser parte de la solución, cómo él podría ser ese alguien a quien Dios usara para restaurar aquella ciudad, qué cosas necesitaría, a quién tendría que hablarle, con quién tendría que relacionarse. Todas estas cosas las tenía Nehemías sumamente claras, las había pensado al detalle. Esto es un estratega. Muchos de nosotros, cuando tenemos el problema, cuando tenemos la dificultad, cuando entramos en la crisis, ciertamente sí buscamos a Dios, pero nos ponemos a llorar y a llorar y a llorar. La oración que realmente está saliendo de un corazón de fe es una oración que busca a Dios por estrategias, que busca a Dios por respuesta, que empieza a inquirir de parte de Dios. No, Señor, vengan a secarme las lágrimas nada más, sino que dice: Señor, tenemos esta situación, pero tú eres un Dios que trae claridad, eres un Dios de revelación, tú eres un Dios que puede entregarnos a nosotros el paso a paso para el día a día. Eso es lo que hizo Nehemías, y esta es una de las lecciones más profundas que nosotros podemos tomar en este tiempo, un tiempo verdaderamente difícil, un tiempo donde necesitamos edificar en la sabiduría de Dios, con los métodos de Dios y con el corazón de Dios. Entonces necesitamos verdaderamente sentarnos a escucharlo a Él. Ahora fíjate, es interesante, aquí en el capítulo 2, encontramos también quiénes eran esos enemigos, y me gustaría que por un momentico pudiéramos allí ir nuevamente al capítulo 2 de Nehemías. Dice que, permíteme leerte nuevamente, que fue en el mes de Nisan, cuando Artajerjes le pregunta: bueno, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué está triste tu rostro? En el verso 3 encontramos entonces a Nehemías diciendo cuál es la petición. El verso 4, ¿qué me estás pidiendo entonces? Aunque dice ahí la frase: oré al Dios de los cielos, no es: bueno, rey, dame 3 días para irme a ayuno y oración y estar claro de saber lo que me estabas pidiendo. Te vuelvo a decir, ya Nehemías estaba claro en lo que era su petición. Pero si te pones a revisar en el verso 5, dice: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Por cierto que dentro de lo que era estrategia, Nehemías estaba hablando a una cultura, un rey cuya cultura tenía como santuarios o como lugares sagrados la reedificación de los sepulcros de los padres. Y Nehemías no dice: déjame ir a reedificar la casa de mi Dios. Nehemías no dice: déjame ir a reedificar la casa, la ciudad donde yo nací, sino que utiliza como buena estrategia en la sabiduría de Dios el sepulcro de mis padres. Déjame ir a reedificarlo a un rey cuyo pensamiento desde la perspectiva cultural, los sepulcros eran lugares, eran santuarios, eran lugares santos. Ahora fíjate esto. Verso 6 es importante porque él le dice: bueno, ¿cuánto va a durar tu viaje?
¿Cuándo vas a volver? Y dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Dentro de lo que fue la estrategia de Dios para este hombre, dentro de lo que fue recibir de parte de Dios paso por paso, cuando este hombre le pregunta al rey, ¿cuánto tiempo vas a estar? Tanto tiempo. ¿Y cuándo vas a regresar? En tal tiempo. Porque se ve que cuando estaba buscando a Dios pudo recibir de parte de Dios cosas específicas. Ahora fíjate, quiero que veamos por un momento el verso 7, que es donde quiero quedarme por un momento. Dice, además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿Por qué? Nehemías estaba claro de quiénes eran los enemigos. Nehemías estaba claro de quiénes estaban impidiendo la construcción. Y Nehemías dijo, si Dios me va a usar, tienen que haber paso por paso, cosas que tienen que ser quitadas. Y Nehemías no empezó a orar, Señor, tú conoces cuáles son las puertas cerradas, ábrelas tú. Sino que Nehemías hizo un estudio y dijo, estas son las puertas cerradas. Bueno, rey, tú tienes la autoridad, franquéame el paso. Dame las cartas para entregarlas a los gobernantes. Dame tú esa palabra de autoridad. Luego en el verso 8 dice, carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé la madera para enmaderar las puertas del palacio. No solamente él se queda con que hay personas que no me van a permitir pasar, hay personas que están en contra de la construcción, sino que dijo, nosotros no tenemos los recursos, pero tú, rey, sí tienes los recursos. Dame tú la autoridad, dame tú el permiso para que de tus bosques se nos dé a nosotros la madera que vamos a utilizar para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y dice, y me lo concedió el rey. Interesantísimo, porque aquí estamos viendo en cada paso que está dando Nehemías, estamos viendo la gracia y el favor de Dios siendo establecido. Hermanos, quiero enfatizar y no sé hasta qué punto puedes entender lo que está en mi corazón en este día. Para nosotros poder edificar en un tiempo de crisis, para nosotros poder ser restauradores en un tiempo de dificultad, tenemos que ser estrategas de Dios, pero con la sabiduría de Dios. Gente que tiene la capacidad de conocer las circunstancias, gente que tiene la capacidad de hacer, vamos a decir, un análisis objetivo y preciso de cuáles son las condiciones que están presentes en la situación que vamos a enfrentar. Y a partir de allí, de ese diagnóstico que podemos hacer de las circunstancias, nosotros podemos pedirle a Dios entonces con toda claridad, con toda precisión, para que cada una de esas circunstancias sean pues franqueadas, pero de parte de la autoridad de Dios. Ahora fíjate, dice en el verso 8 que el rey le concedió, y me gusta esta frase, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Fue el rey el que dio la madera, pero el rey dio la madera de acuerdo a la gracia de la mano de Dios sobre Nehemías. Nehemías estaba muy claro, no es que Nehemías era la maravilla y que el rey era tan bueno, sino que la gracia de Dios estaba sobre Nehemías, que el deseo del corazón de Dios era que Jerusalén fuera restaurada, que Jerusalén fuera edificada. Escúchame, hombre, escúchame, mujer de Dios que estás allí. Este es un tiempo donde el corazón de Dios es que las familias sean restauradas, sean reedificadas. Este es un tiempo donde la iglesia de Cristo tiene que ser restaurada y reedificada de acuerdo al parámetro de Dios, de acuerdo al principio de Dios. Así es que la gracia de Dios está sobre la vida de aquellos hombres y de aquellas mujeres que están edificando, que están restaurando de acuerdo al propósito de Dios. Esto es algo, la palabra de Dios no se contradice. Y si la mano de Dios sobre Nehemías en un tiempo de dificultad, en un tiempo de imposibilidad, fue no solamente de abundancia, sino que fue para franquear puertas, fue para permitir que confrontara a sus enemigos, para que los enemigos quedaran avergonzados, mas el pueblo de Dios saliera adelante. De la misma manera, yo puedo creer que en este día Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Como iglesia de Cristo, estamos enfrentando situaciones sumamente duras. Hay grupos en contra de la iglesia de Cristo, grupos gnósticos, grupos ateos, aún comunidades tales como la comunidad homosexual, tales como la comunidad
de otras religiones que están en contra abiertamente de la iglesia de Cristo han venido en este tiempo. Nosotros tenemos que reconocer que no podemos parar la obra de reconstrucción ni la obra de reedificación, pero que solamente la gracia de Dios sobre nuestras vidas puede abrirnos puertas. Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, no solamente abriéndonos las puertas, pero habilitándonos para hacer las cosas que parecen imposibles. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo emocionante y un tiempo diseñado por Dios. Más adelante en la serie voy a compartir contigo de Hebreos 11, verso 1. Pero es interesante que allí en ese pasaje de Hebreos 11 nosotros encontramos que por la fe y por una palabra, Hebreos 11:3 dice, Dios diseñó. Dice en la versión Reina Valera dice el mundo, en la King James en inglés dice los mundos, pero esa palabra en el original significa las estaciones, es la palabra aion, y es una palabra tan importante porque cuando nosotros entendemos que por mandato de Dios las estaciones que caminamos, las estaciones que tenemos que atravesar han sido diseñadas por Dios para la bendición del pueblo de Dios, pero también para que la gloria de Dios sea establecida. Entonces, de la misma manera como Nehemías, nosotros vamos a creer a Dios por gracia, nosotros vamos a creer a Dios por poder, nosotros vamos a creer a Dios por autoridad, nosotros vamos a creer a Dios por recursos, nosotros vamos a creer a Dios porque las puertas van a ser abiertas de acuerdo a la mano de gracia y de misericordia, pero de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Para ti que me estás escuchando en este momento, sea cual sea tu situación, es la mano de gracia y es la mano de favor de Dios sobre tu vida la que está abriendo puertas para ti y la que está recreando situaciones para que la gloria de nuestro Dios sea establecida y para que muchos entiendan que el Dios en el que tú y yo creemos no es cualquier Dios, no es un diosito que nosotros metemos en el bolsillo, sino es el Dios todopoderoso, es Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nishi, Jehová Shalom, quien ha venido a favor de su pueblo, quien extiende su mano poderosa a favor de su pueblo. Y los enemigos de la iglesia del Señor una vez más serán avergonzados y serán puestos como escarnio de todas las naciones y serán colocados, como dice la palabra, para el escarnio público. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta estación que nosotros estamos viviendo es una estación poderosa en Dios. Nosotros subimos a ese nivel de gloria, nosotros subimos a ese nivel de poder que Dios ha diseñado para nosotros en este tiempo y atravesamos esta estación en la dignidad de Dios. Te invito a que puedas sintonizarnos en mi próximo programa. Voy a seguir con esta serie, Nehemías, estrategia, sabiduría para edificar en tiempos difíciles. Y también puedes accesar el material en nuestra página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Gracias nuevamente, te espero en mi próximo programa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.